4, sí, del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Claramente, estos versículos van en la línea que todos necesitamos ayuda, nos necesitamos unos a otros, y para eso cada uno tiene que poner de su parte. Y algo que yo he aprendido, que por libre el Señor nunca va a estar ahí, nunca nos va a edificar como Él quiere, porque su voluntad es que estemos unidos. Esto no es que lo diga ya, lo dice el Señor. Y si el Señor lo dice, es que debemos andar así. Yo os animo, como hijos de Dios, a que intentemos ser de bendición en lo que podamos cada uno, porque ahí el Señor nos da fuerzas, nos da autoridad y poder para transmitir la bendición a muchos otros. Os quiero decir también que si realmente llevamos esto a la vida práctica real, si realmente estamos unidos, va a haber una unción sobrenatural del Señor. Y eso es lo más bonito y lo más precioso. El Señor dice que si realmente hay una unidad, seremos un ejército fuerte. Si no estamos unidos, el ejército no va a funcionar. Es como un ejército, cuando está un capitán al mando, si no andan bajo sus órdenes, se va a descarriar. Y entonces van a perder la batalla. Pero si estamos unidos, vamos a ganar batallas, porque el Señor está ahí en medio de nosotros. Os animo a que hagamos la voluntad del Señor, porque el Señor está ahí. Y si hacemos su voluntad, Él nos va a bendecir grandemente. Que el Señor os bendiga grandemente. Aleluya. Gloria a Dios. José marcha esta semana ya para la mar, unos 4 meses, ¿no, José? Sí, más o menos, sí. Gloria a Dios. Pues vamos a ponernos de pie porque vamos a orar por él. Y vamos a pedirle no solo que el Señor le guarde, le proteja, le acompañe, sino que también le dé fuerzas, le dé una doble porción de su Santo Espíritu para que Él allí donde esté sea luz y sea sal. Sabéis que la vida de los marineros es complicada, es dura, lejos de casa, con otras personas que también están a su alrededor o bajo su mando, porque Él también lleva a hombres, ¿no?, delante. Tú eres jefe de máquinas, ¿no, José? Y tiene responsabilidad sobre personas, ¿no?, a las que debe dirigir también. Y le vamos a pedir a Dios que te dé gracia, José. Que te dé gracia para que Dios hable a través de ti, para que Dios bendiga a estas personas, para que Dios marque un antes y un después, ¿no?, en tu trabajo, en las cosas que hagas allí a donde vayas. Amén. Y por supuesto te cuide, te guarde y te traiga con vuelta aquí a este lugar. Levanta tus manos. Gloria a Dios. José, te damos las gracias por ser nuestro hermano y porque estás ahí clamando y rindiendo tus rodillas delante de Dios por esta pequeña congregación con un clamor desde lo profundo de tu alma. Y le damos gracias a Dios porque te ha traído nuevamente aquí, te sostiene a ti y a tu familia, te guarda, te cuida allí lejos de tu hogar, en el otro lado del mundo, en alta mar. Nosotros le damos gracias a Dios porque te cuida y seguimos levantando nuestro clamor para que te siga cuidando, te proteja, y cualquier cosa que ocurra, oh Dios, Él la traiga bien y tú, oh Dios, puedas ver una oportunidad única y poderosa de compartir esta verdad que hay en ti. Cualquier cosa que suceda, tú sabes que para aquellos que aman
a Dios todas las cosas obran para bien. Saber que Dios está ahí, allá donde tus pies te lleven, que Dios está ahí, allí donde trabajas, que Dios está en cualquier lugar y que podemos compartir ese tiempo con nuestro amado es algo maravilloso. Por eso nosotros seguiremos arropándote en oración y clamando a aquel que vive por siempre y para siempre. Y a aquel al que hoy le pedimos que te rodee con su amor, que te guarde, que te provea como lo está haciendo hasta ahora. Que te dé fuerzas en la debilidad y que te dé sabiduría para saber gobernar, para saber dirigir a los hombres que hay a tu lado, Señor. Oh, dale gracias a José, Señor. Le pedimos a Dios que te dé sabiduría, que tú puedas iluminar sus vidas, sus corazones, y que nada ni nadie te amedrente. Que seas valiente y que en el nombre de Jesús, cuando tengas que hablar, hables. Cuando tengas que extender esa semilla que ha puesto en ti, que lo hagas, que la extiendas, que la viertas sobre la tierra, porque habrá alguna que caiga en buena tierra y germine. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. José, bendiciones. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias a vosotros. Gloria a Dios. Cuán bueno es el Señor. No hay mejor cosa que deleitarse en su presencia. No hay mejor cosa que olvidarse de lo que somos y reconocer que sin Él no mereceríamos absolutamente nada. La unidad en el cuerpo de Cristo sin una nueva relación con Él es imposible. No podemos vivir en Cristo Jesús. No podemos ir más allá sin esa nueva relación, sin esa nueva oportunidad que Dios nos da para ver y entender las cosas de diferente manera. Independientemente de la vida que tengamos, independientemente del trabajo que realicemos, independientemente del lugar donde vivamos. Lo que el Señor hizo por nosotros ha impactado de una forma diferente. Ha querido empezar a transformar y edificar nuestra vida y a gobernar nuestra realidad de una manera totalmente diferente a cómo era gobernada antes de aceptarle como Señor y Salvador de nuestra vida. Hemos entrado en un banquete que no merecíamos entrar, al que no merecíamos entrar. Hemos entrado en una fiesta a la que no merecíamos asistir. Y esto solo ha ocurrido y se ha manifestado en nuestra vida gracias a que en un momento dado de nuestra existencia y de nuestra realidad entendimos y comprendimos nuestra miseria. Que en todo nuestro trayecto y en toda nuestra vida nunca debemos de olvidar. Porque es la que nos mantiene en el lugar idóneo, en el lugar adecuado para poder estar en la presencia de Dios. Porque si olvidamos esto rápidamente, volveremos al lugar donde estábamos, o peor, a otro lugar peor. Cuando el Señor limpió nuestro hogar, limpió nuestra casa, deseaba que en esa casa nunca más volviese a entrar suciedad ninguna. Es como aquella parábola, ¿verdad?, que nos recuerda que aquella casa fue limpia y que una vez limpia, si la descuidamos, no solo puede volver a entrar la misma suciedad, el mismo espíritu inmundo, sino que quizás venga acompañado de otros muchos. Nuestra relación con Dios es una nueva relación que debe de ser conservada constantemente en nuestro diario vivir, para que no caigamos en la necedad de olvidar
que esta nueva relación es la que nos mantiene en pie, la que nos mantiene en comunicación constante con el Hacedor de la vida, con aquel que es capaz de extender sus misericordias, de extender su perdón hasta este día, de extender su bondad y su puro amor sobre aquellos que realmente, verdaderamente no lo merecen. Y esos somos nosotros. Por eso me gustaría pensar que no piensas como muchos que pueden entrar a este reino, a este gran banquete gracias a sus dones, gracias a sus méritos, gracias a su buen hacer o su forma de moverse por el mundo, por la vida, buscándose bien la vida y teniendo recursos de una u otra forma, ¿no? Sin contar y sin pensar en lo que verdaderamente son delante de Dios. La palabra nos describe como que estamos desnudos ante Él. ¿Sí o no? Parafraseo. Dice, vosotros os creéis que tenéis esto y que tenéis lo otro y que no tenéis necesidad de nada, pero no sabéis que sois ciegos, desnudos, desventurados delante de mi presencia. Cuando entramos en esa conexión con Dios, en esa realidad de pertenencia a Él, cuando nos damos cuenta de nuestras miserias constantemente, día tras día que nos levantamos, solo nos queda arrodillarnos delante de Dios. Cuando creemos que somos algo más de eso, rápidamente nos olvidamos de arrodillar, nos olvidamos de buscar su rostro, nos olvidamos de rendir nuestro corazón y de rendirle cuentas de nuestra vida, porque pensamos que las riendas de nuestra vida las podemos llevar nosotros y podemos ir mucho más allá. El Señor te dio una nueva relación para que entiendas una cosa, que hay momentos en los cuales Dios nos demandará todo aquello que ha extendido sobre nuestra vida, todas aquellas cosas que nos ha dado inmerecidamente, y nosotros tendremos que contestar, que responder a esta petición. Y no podremos responder con retóricas o excusas, sino que tendremos que responder con toda claridad ante el Dios que nos ha amado hasta dar a su Hijo, a parte de Él, a lo que más quería, por rescate de todos nosotros. Por eso me gustaría pensar que tú no eres de los que piensan que puedes entrar a esta fiesta, a este gran banquete que Dios hizo, a este reino de luz, por méritos propios. Lo has hecho porque Jesús murió por ti. Y lo hizo porque no lo merecías. Y si te das cuenta de eso, esa es la entrada. Eso es lo que te propicia entrar, haberte dado cuenta de que no te merecías absolutamente nada. Jesús anuncia que el reino de Dios se ha acercado y Él es el que da la posibilidad de entrar en el reino. En un reino donde hay un rey que es nuestro Dios, su Padre. Jesús decía, mi Padre, Él y yo somos uno. Y donde las cosas del diario vivir dentro de este reino son totalmente distintas, diferentes a las que nos muestran los reinos de este mundo, y en consecuencia funcionan de otra manera. Y si nosotros formamos parte de ese reino, tenemos que entender esas cosas. Tenemos que traerlas a nuestro corazón, tenemos que vivirlas diariamente en nuestro día a día, en nuestros hogares, en nuestras relaciones. No podemos claudicar a la vieja manera de vivir que teníamos. No podemos darle nuevamente opciones a que esa manera de vivir nos controle. Y solo será posible si nosotros ignoramos, si nosotros menospreciamos o nos ponemos en una disposición diferente o una posición diferente a la que estábamos cuando le pedimos que Jesús entrara
a ser rey de nuestro corazón, a perdonar nuestros pecados y a levantarnos para que tuviéramos una vida diferente, para que nuestra relación con Él fuera totalmente nueva. Una relación que nos llevara más allá de lo que nosotros entendíamos humanamente. En este reino, este rey ha marcado unas directrices diferentes a las que marcan los reyes humanos. Desde siempre los reyes han sido corruptos, sus dirigentes, no hay ni uno, dice la Escritura, bueno. Y Dios ha permitido esto para que viéramos una gran diferencia entre estos reyes, entre comillas, estos reyecillos, y Él. Y para que viéramos la diferencia entre cómo gobiernan unos y cómo gobierna Él. Y cómo Él quiere que realmente entiendas qué es lo que hay dentro de su gobierno y de su reino. Porque el reino de Dios no es otra cosa que el gobierno de Dios sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu realidad, sobre esta congregación, sobre el pueblo de Dios, que voluntariamente ha dicho sí al Señor, reconociendo aquello que eran, para que Dios los pudiera levantar, los pudiera limpiar, los pudiera sanar, los pudiera perdonar. ¿Sabes? Si entiendes que el reino de Dios no es de este mundo, entenderás una gran parte del Evangelio, un gran porcentaje del poder de Dios derramado sobre la humanidad y sobre cada una de nuestras vidas. Para que esa actitud siga progresando en nuestro corazón y en nuestra mente y no lleguemos a alcanzar un estatus religioso de vanidad que no nos lleva nada más que al principio del camino antes de conocer a Cristo. Por eso se ha vertido tanta sangre en nombre de Dios. Por eso se ha matado en nombre de Él. Por eso han cambiado las palabras del que amaba y han puesto solo letra fría y dura que les ha turbado el corazón en sus mentes y no han entendido absolutamente nada de este mensaje redentor y poderoso que ha hecho al hombre más sencillo, humilde y contrito delante de la presencia de Dios. Porque cuando nos presentamos delante de Dios como si nos presentáramos delante del carpintero, el carnicero, el tendero de turno, volvemos hacia atrás. Delante de Dios no nos podemos presentar como si no pasara nada cuando pasa. Delante de Dios no podemos venir con el corazón sucio y nuestra mente turbada en el sentido de no reconocer lo que hay en ella. Siempre tendremos algo que poner delante de Dios cuando venimos delante de Él. Siempre tendremos la oportunidad de ser limpios, de ser transformados, de ser edificados en Cristo cuando nuestra actitud es clara, es sincera, es honesta delante del Señor. ¿Por qué pensáis que venimos a lugares como este? A escuchar el sermón de turno y marchar de aquí y seguir nuestra vida de cualquier manera, ¿no? Nos reunimos aquí porque sabemos que no somos merecedores de entrar por esa puerta. Pero que la gracia poderosa de Dios y su gran amor nos redimió para poder hacerlo. Y venimos y entramos por esa puerta porque esperamos recibir algo que siga cambiando y transformando y edificando nuestras vidas y nos siga motivando a que realmente esta decisión sea firme, constante, hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. El reino de Dios consiste en dejarse gobernar por Dios y no resistirse, porque duro es dar coces contra el aguijón. En el reino de Dios las cosas fluyen de diferente manera. Por eso el mundo a veces no las entiende, a veces no. Por eso el mundo en sí, la Escritura lo declara de que es locura para ellos, ¿no? Pero para nosotros, para los que hemos sido perdonados, para los que hemos sido
redimidos, para los que nos damos cuenta de que no merecemos estar ni siquiera escuchando al Señor hablarnos, dice la Escritura, es poder de Dios. Para el mundo es locura porque no entiende. Ellos piensan que Dios tiene que gobernar como ellos creen, como sus gobernantes corruptos gobiernan, como ellos gobernarían si fueran Dios. Por eso en ocasiones le echan la culpa de todas las cosas cuantas impotencias hay en el corazón de ellos. Y se encaran con Dios y dicen que no creen en Él, pero se encaran con Él. Y lo maldicen, pero dicen que no creen en Él. Pero hablan con Él, lo insultan y se alejan de su reinado. Porque piensan que debería gobernar como gobierna cualquier rey de este mundo. En la época de Jesús también reinaban reyes corruptos, gobernantes sanguinarios, hombres depravados, que solo tenían en su corazón lascivias, pecados. Y Jesús apareció en medio de esa cultura, en medio de esas circunstancias, en medio de esos momentos. Y cuando, después de que su ministerio empezara a ser fructífero y llegara al final de sus días, cuando Jesús fue preso, cuando Jesús fue cautivo y fue llevado ante uno de esos gobernantes, Jesús mismo le dice a ese gobernante, a Pilatos: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí y me liberarían. Pero mi reino no es de este mundo. Yo no he venido aquí a pelear como peleáis vosotros, a luchar como lucháis vosotros. Barrabás tenía esa mentalidad y otros celotes. Pensaban que el Mesías vendría y vendría para liberarlos del poder de Roma, ¿sabes? Para hacer un gran ejército con grandes victorias, armas y grandes victorias que le dieran sobre sus enemigos. Jesús venía a cambiar toda esa realidad y a mostrarnos un avance en el mundo espiritual que no tenía parangón hasta entonces. Venía a poner todo patas para arriba, incluso la vida de aquellos que un día le deberían de reconocer como Señor y Salvador, nuestra vida, nosotros. Empezamos a entender cosas que no entendíamos, ¿sí o no? Nuestra vida empezó a cambiar cuando Jesús empezó a enseñarnos cosas que iban contra nuestra propia naturaleza, contra nuestro orgullo, contra nuestro egoísmo, contra lo que pensábamos que debía de ser así, pagar mal por mal, ¿verdad? No perdonar y todas estas cosas que el Señor se empeñó en que aprendiéramos y que hasta el día de hoy anhela que no olvidemos, ¿no? Nuestra vida. Jesús mismo se lo recuerda a este hombre y nos lo recuerda a nosotros. El reino en el que estamos no es de este mundo y funciona de una manera diferente. La religión se equivocó con respecto a esto. Por eso muchos se afiliaron, ¿no? Como si fuera un partido político, ¿no? Para salir a caballo en las cruzadas y cortarle el cuello a quien no se convirtiera, ¿no? A cualquier pagano, a cualquier incircunciso, ¿no? Cuando el mismo Jesús nos estaba hablando de que lo único que teníamos que circuncidar era nuestro corazón. Que el único que teníamos que matar era nuestro yo. Dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿qué? No puede llevar fruto ninguno. Si eres el mismo que eras cuando entregaste tu vida a Jesús, no llevarás fruto en la vida. Te morirás siendo un grano de trigo. Si no caes a tierra y no eres transformado y todas las verdades del reino no son capaces de mover tu corazón y tus actitudes y tus decisiones en tu mente y en tu ser,
no llevarás fruto. Y ahora te voy a decir qué significa eso. Dice Lucas 17:21, helo aquí, helo aquí. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Jesús hace una clara declaración y lo ilustra en muchas otras ocasiones, que el reino de Dios está entre nosotros, en sus constantes parábolas, en sus constantes declaraciones, ¿no? Y nos lleva hasta el momento, ¿no? Tan comentado como la narración del hijo pródigo, ¿no? Un hijo que después de malgastar todo vuelve a la casa de su padre reconociendo que no es digno de ser recibido como hijo y pide ser recibido como un jornalero más. Jesús nos revela algo importante: el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ha descendido, ya está aquí. Y en un versículo que vamos a leer lo veremos aún más, sumamente, con mucha más claridad. Pero vamos a Lucas 15, 17 al 22, que dice así: y volviendo en sí. ¿Quién volvió en sí? Todos sabemos la parábola del hijo pródigo, ¿sí o no? La hemos leído hasta la saciedad, la hemos comentado, la hemos predicado, ¿sí o no? Llegado el momento en que el hijo le pidió la herencia al padre, que se fue, que malgastó, no dice cómo lo malgastó, pero sí dice que malgastó todo lo que su padre le dio. Dice que cuando, después de haber malgastado todo, vino una hambre tremenda en aquel lugar, una crisis como las que se forman en cualquier nación y en cualquier estado de este mundo, cuando las burbujas explotan, ¿no? Y la gente se va a la calle al paro y tiene que hacer colas para que las ONGs les ayuden a subsistir. Cuando las puertas se cierran, cuando vienen las escaseces, dice que este hijo de este hombre volvió en sí. A veces tenemos que volver en sí porque estamos tan aturdidos y tan apresionados en nuestras cosas del diario vivir, sosteniendo nosotros las cosas. Pensamos que llevando a nosotros las riendas de nuestra vida vamos más seguros, y ignoramos las cosas que Dios nos va diciendo por el camino. Ignoramos las señales que el Señor nos va poniendo y las vamos apartando como si no las viéramos, o como si las viéramos pero no les hiciéramos absolutamente ni caso. Lo que sí dice esta historia es que este joven volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros? Se dio cuenta de una cosa importantísima, que dentro del reino, dentro de su casa, dentro de esa gran fiesta que había en su hogar, en su vida, en su relación con el Padre, dice: hay jornaleros en casa de mi Padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Estar fuera de la realidad de Dios, estar fuera del camino de Dios, estar fuera de la verdad de Dios, es morir físicamente y espiritualmente de hambre. Él dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de estos jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué tremenda, ¿verdad?, ilustración de un reconocimiento. Un importante reconocimiento que nosotros hicimos en su momento también como hijos pródigos, cuando estábamos perdidos y hechos polvo en nuestras diferentes vidas. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos reconocido? Yo, en el lugar que reconocía al Señor como Salvador y Redentor de mi vida, había a mi lado gente que no lo hizo. Y gente que a día de hoy sigue perdido, y algunos ya están enterrados. Pero otros siguen dando vueltas en esta ciudad, en este pueblo que me vio nacer, destrozados, hundidos y humillados día a día por el diablo y por todo lo que el diablo desea para sus vidas, que no es otra cosa que destrucción pura y dura. Pero nos dimos cuenta, volvimos en sí,
recapacitamos. Es como cuando te obstinas tanto en algunas cosas y quieres llevar adelante tus pensamientos, tus emociones, tus verdades, tus realidades, tus sueños, ¿verdad? Y te empecinas, hasta que de repente las cosas cambian, todo es transformado y de repente hay como una chispa, no es la Coca-Cola. Hay como una chispa que te ilumina la mente, que te ilumina la vida, que te ilumina tu realidad. Y que te da opción a poder entrar a la verdad de Dios. Y te das cuenta que la única forma que tienes de poder entrar nuevamente es reconocer que ya no mereces ser hijo de Dios, que no mereces nada. Pero aún así vas y clamas y te pones delante de Él. Y sabes lo que suelen hacer los padres, de verdad, los padres que aman, los padres a los cuales nosotros los hijos nos hemos aprovechado de ellos muchísimas veces. Yo me acuerdo de lo mucho que me aprovechaba de mi madre, y mi mamá me amaba con todo su amor. Digo mi madre porque yo no conocía a mi padre, murió cuando yo tenía 8 meses, ¿no? Tenía 44 años, era muy joven, murió joven. Pero sí conocí el amor de mi madre y conocí cómo me aproveché de él, ¿no? Y cómo cuando caí en sí, cuando me di cuenta, cuando reconocí, ¿no?, toda aquella obra tremenda que mi madre había estado haciendo durante años, llorando, gimiendo, proveyendo, esforzándose para que no me vinieran calamidades, etcétera, 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 etcétera. Y hasta que me di cuenta y conocí al Señor, no vi todo aquello. Pero los padres son así, están ahí siempre, a las duras y a las maduras, y están esperando a que un día uno vuelva en sí para volver a abrazarlo y para poder también gozarse y alegrarse con él. La Escritura dice que lo vio su padre y fue movido a perdón, fue movido a misericordia, que esto fue lo que ocurrió con nosotros cuando corrimos a la cruz. Dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo quiso empezar a decir, ¿no? Quiso empezar a disculparse, a pedirle perdón a su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recordó y reconoció su condición delante del Padre. Padre, no me trates como el hijo, trátame como cualquier otro jornalero tuyo de tu casa, que aún así me vas a tratar bien, obviamente, pero no me trates con el título de hijo, de ese derecho. No me trates así. El padre le cortó en seco. Le dijo, cállate ya. Y dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¡Qué tremendo! ¿Os acordáis del resto, no? Hubo una gran fiesta. Hubo gran alegría, gran estruendo, hasta el punto de que su hijo mayor, aquel que se había quedado en casa y que no se había ido y que había obedecido al padre por tanto tiempo, se dio cuenta de aquel jolgorio, de aquella fiesta, y mandó venir a un criado. No fue él ni siquiera a ver, porque se imaginaba algo que no le agradaba a su corazón. Pero rápidamente el criado vino y le dijo, tu hermano ha venido, tu hermano ha llegado a casa y tu padre se ha alegrado, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, y tu padre ha hecho una fiesta tremenda. Y su hermano se enojó. ¿Sabes? Porque él creía que tenía derecho de estar en la casa del padre. Yo no sé a veces qué identidad podemos tomar, si la identidad del hijo pródigo que se marcha y reconoce su pecado, la identidad de este otro hijo que a veces, por estar anclado, ¿no?, al lado del padre, por obedecer al padre, por estar con él y hacer lo que el padre dice, se cree que tiene derecho de juzgar a otros, o de que otros puedan entrar al reino o entrar a la casa cuando el padre decide hacerlo. ¿Me entendéis? Este hijo le dice al padre, yo te he obedecido y nunca has matado un becerro, un carnero para dárselo, para hacer fiesta con mis amigos. El padre le dice, todo lo que tengo es mío y tuyo, todo lo mío es tuyo, todo lo que tú siempre has estado ahí. Y el hijo cecado, ¿sabes?
no quiso entrar a esa fiesta porque su orgullo era más elevado de lo que allí estaba sucediendo, de lo que estaba pasando. El padre le dice así: mas era necesario hacer fiesta. Dice: regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dentro del reino no podemos seguir mirando para nosotros. Nos tenemos que acordar de que hemos entrado porque en su momento hemos actuado como el hijo pródigo, como aquel que se fue y después de malgastar su vida reconoció su error. Pero una vez dentro no podemos recuperar otra identidad diferente a la que nos trajo a la fiesta. Amén. Porque una vez dentro debemos de seguir conservando esta nueva y genuina y poderosa y grandiosa relación que nos lleva más allá, que nos abre las puertas de algo maravilloso, que nos hace estar viendo cualquier oportunidad para que cualquiera persona a nuestro alrededor sea restaurada, cambiada y transformada por muchos errores que haya podido cometer. Por eso en Marcos capítulo 1 verso 15 Jesús dice: el tiempo se ha cumplido. ¿Sabes qué significa esto? Que hay un tiempo, un cumplimiento de la palabra y de la verdad de Dios que ha sido establecido sobre esta tierra. Y que nos incumbe saber. Y que nos incumbe andar en él. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y ahora dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Nos está diciendo una cosa solamente. Nos está diciendo algo verdaderamente elocuente: volveos, volveos, dejad de dar la espalda a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, verdad, esa frase en nuestro momento, ¿no? Cumbre, ¿no? Cuando realmente decidimos aceptar a Cristo Jesús? Y diréis vosotros: Javier, ¿por qué me estás recordando esto? Porque quiero que esa misma actitud que tenías cuando realmente oíste la voz de aquel que decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, la oportunidad es brindada a vuestros corazones y a vuestras vidas. Volveos. El Señor dice: arrepentíos, convertíos. No nos está diciendo otra cosa que estáis de espaldas a mí. Volveos hacia mí. Y esa es la actitud que dentro del gran banquete y que dentro de la gran fiesta y que dentro del reino deben de seguir teniendo aquellos invitados, aquellos que fueron invitados y que entraron reconociendo que no merecían ser invitados ni ser partícipes de aquel lugar, de aquella fiesta. Estamos dentro del reino de Dios y tenemos que estar cara a cara con el Señor. No podemos estar de espaldas, no podemos tener la actitud del hijo mayor, de aquel padre que alegre, ¿verdad?, vio venir a aquel hijo que se había marchado y lo recibió con sumo gozo, con alegría, porque era una gran fiesta. Y no dejó ni siquiera que el hijo pudiera esgrimir toda aquella culpa que él llevaba en su corazón por haberse alejado tan neciamente y malgastado todo aquello y haber llegado hasta lo más vil, ¿no? Dice la Escritura que llegó a estar apacentando cerdos. Para un judío los cerdos eran un animal inmundo, pero no solo eso, sino que aún ese trabajo no le daba ni siquiera para llenar su estómago. Pasaba más hambre que el perro de un ciego. Dice la Escritura que él deseaba comer lo que los cerdos comían. ¿Estáis viendo el panorama? ¿Estáis viendo lo que había en su corazón y lo que pasaba en aquel momento? Quizás puedas pensar de que tú nunca llegarás a eso. Yo no sé dónde te ha sacado el Señor, pero en ocasiones me acuerdo de que quizás no era esa la ilustración de mi vida con respecto a lo que me ocurría cuando Dios me salvó, cuando Dios me perdonó. Pero se parecía mucho en otras circunstancias, en otras situaciones. Por eso es necesario que recordemos de dónde nos sacó el Señor.
para que esta nueva relación continúe fluyendo con Dios y no nos olvidemos de ella por nada. Porque esta nueva relación lo que hace es transformar nuestra mente, vivir conforme a los recursos y a las manifestaciones del gobierno de Dios en nuestra vida, a sus mandatos, a sus órdenes, a aquello que nos empuja a hacer sabiendo que lo que vamos a hacer es bueno, no solo para los que nos rodean, sino también para nosotros mismos, porque nos hace complementarnos con la mente de Dios, con sus caminos. Cuando Él mismo dice que nuestros caminos y nuestros pensamientos cuando sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros, ¿cómo podremos nosotros discernir? ¿Cómo podemos andar en sus cosas si todo nos queda más alto? Sumergiéndonos en el río de su Espíritu, volviéndonos a Él y dejándonos gobernar como Él gobierna, no teniendo una relación como si fuera un rey cualquiera mundano, que solo da órdenes específicas y que no nos hace entender nada. No, al contrario. El Señor nos está diciendo en este pasaje: vuélvete a mí y yo te haré comprender las cosas. Dice la palabra de Dios que Él hará subir cosas que ojo ni oído vio ni oyó. Estas son las cosas que Dios llevará al corazón de aquellos que... ¿De aquellos qué? De aquellos que le aman. De aquellos que se han identificado, que no son merecedores de nada y que eso les ha propiciado que el corazón de Dios haya reconocido en ellos algo maravilloso para poder transformarlos nuevamente, sin darles la opción de volver a ser como eran antes, sino haciéndoles ver y entender que esa es la actitud que deben de tener todo el camino hasta el final de sus días. Este es el mensaje de Jesús. Este es el mensaje que anuncia con suma claridad y que nosotros tenemos que tener en cuenta. No quiero vivir a espaldas de Dios. No quiero vivir negando la realidad de Dios en mi vida. No quiero vivir desobedeciendo a Dios. No quiero vivir sin sentir la presencia de Dios en mi vida cada día. Aun cuando mi mente y mi carne me están diciendo otra cosa, mi espíritu está creciendo lo suficientemente capaz y fuerte para poder anular todas aquellas cosas que mi carne anhela, que van contra la voluntad de Dios y que me llevan al mismo sitio donde el Señor me alcanzó. Mi carne pasa a un segundo plano y mi espíritu debe seguir creciendo en esta verdad. Mis fuerzas emanan de esa realidad. Mi visión, mi sabiduría emanan de esa relación con Dios. Si no, volveremos a ser menguados, diezmados, volveremos a ser debilitados, volveremos a ser humillados, volveremos a ser blanco absoluto de todas aquellas cosas que vienen contra nosotros. Y es más, tendrán todo el derecho de vencernos. ¿Se lo permitirás? ¿Se lo permitiremos como cuerpo, como iglesia, como hijos redimidos, como estos hijos pródigos que volvieron a alcanzar la misericordia y fueron lavados, limpios? Hubo una gran fiesta, ¿os acordáis? Hay más fiesta en el cielo por uno que por un montón de ellos. Es igual, dice 99, que 100 dice los que sean, que no necesitan de arrepentimiento ni de justificación. Hay más gozo en el cielo por uno que reconoce su miseria delante de Dios. Y sabes, el deseo del Señor ha sido siempre que después de ese reconocimiento permanezcamos absolutamente en esa realidad, porque ese reconocimiento nos ha dado la participación, nos ha dado el boleto, el salvoconducto, la entrada, como quieras llamarle, para poder tener una vida llena, una vida abundante, una vida de victoria, una vida de poder en Cristo, pero con una sola actitud y con una nueva revelación en la relación con Dios.
San Lucas 13, el 1 al 5 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas y sufrieron a manos de los romanos, eran más pecadores que todos los otros galileos que no fueron ajusticiados? Os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que estaban alrededor que no recibieron daño? ¿Que habitan, dice Jesús, en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios no hace acepción de personas. Y Jesús revela en su palabra que el reino ha llegado, que el tiempo se ha cumplido y que solo hay una opción: volverse a Dios. Y vivir a espaldas de Él, aunque creas que le hayas dicho que sí hace 1, 10, 20 o 30 años, pero no tienes ninguna consecuencia con esa realidad vivida, te convierte en una persona lejana, en una persona que no se ha arrepentido, en una persona que sigue guardando una vida pésima delante de Dios y de su corazón. Cosa que para eso no murió Cristo en tu vida. Para eso no quiso Dios que su Hijo Jesucristo muriera. El Señor lo entregó para que tu vida fuera diferente. Por eso que una vez ahí, no te conviertas en un fariseo más. Amén. No te conviertas en un religioso más. No hay por qué. ¿Para qué? ¿Os acordáis? Hay un texto que dice: empezasteis bien, empezasteis en el Espíritu y acabasteis ¿en qué? ¿Qué cosas dice la Biblia? ¿Sí o no? ¿Por qué dirá eso la palabra de Dios? ¿Es que habrá oportunidad de quizás empezar bien y acabar mal? Quizás sea así. Dice: ¿quién os estorbó? ¿Quién os impidió seguir en la gracia de Dios, en el favor de Dios, en la actitud correcta, reconociendo ese gran perdón, ese gran favor? Reconociendo que fuisteis invitados sin merecerlo. Empezasteis en el Espíritu para acabar ahora ¿en qué? En la carne en la que vivíais antes de conocer y de entrar en el Espíritu, que ya sabéis lo que eso significaba y significa en vuestra vida. ¿Sabes lo que oraba un fariseo en una de sus letanías? Mira, en Lucas 18, 19 dice así, todos conocemos estas palabras, pero es bueno que refresquemos la memoria porque esta es una conducta en la que te puedes encontrar un día. Y tienes que reconocer única y exclusivamente una cosa, que cuando ores como este que vamos a leer ahora, solo estarás hablando contigo. Ya sé que te amas, pero aquí la cuestión es hablar con Dios, mostrarle lo que hay en nuestro corazón a Dios y reconocer lo que somos delante de Dios. No auto-embellecernos. Amén. Porque no necesitas más hermosura que la que Dios deposita en ti, con su gracia y su favor. Esa es la hermosura que debes anhelar siempre. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Así empieza. A unos que confiaban en sí mismos. ¿Confías en ti? Mal vas. Dice que confiaban en sí mismos como justos. O sea, que ellos tenían una identidad como que estaban bien delante del Señor, ¿sabes? Y que hacían lo correcto. Hacían lo que Dios les estaba demandando. Dice, y no solo eso, sino que al mismo tiempo se consideraban más que otros. La palabra dice, menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Reconociendo su miseria, reconociendo lo que había en su vida.
y reconociendo la presencia de Dios mucho más grande y más poderosa y más alta para levantar su cabeza que la de él. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es lo que el mismo Señor nos está revelando y diciendo en esta mañana. ¿Cuál de los dos salió justificado? ¿Cuál de las dos actitudes son las que realmente se anclan en nuestro corazón, en nuestra vida con el paso del tiempo en Cristo Jesús? ¿Acaso crees que tienes derecho a algo después de haber entrado en el banquete o en la fiesta? Si cambias de actitud, vuelves a estar fuera. Vuelves a desaparecer del sistema del reino por el cual te ha levantado Dios. Por eso debes de conservar esta nueva relación con Dios, esta nueva relación con Cristo, que es favorable cuando hay un corazón que contrito y humillado. Y me atrevo a decir que esa es la postura idónea para vivir única y exclusivamente delante de Dios. Es la única postura que nos mantiene cuerdos, que nos hace ver las cosas como Dios las ve y como Dios las entiende. Creo que lo que dice Jesús al último en estos versos ilustra mucho la situación de nuestra vida en cualquier tiempo, ¿no? Porque cualquiera que llega a pensar que lo que hace es lo que realmente le está agradando a Dios y por eso se mantiene en todo su esplendor, dice que este mismo será humillado, porque Él se está enalteciendo Él mismo. Una cosa es que te enaltezcas tú y otra cosa es que te enaltezca el Señor, que te levante Dios, que te haga brillar. Es muy diferente a que quieras brillar tú con tus propios ungüentos. Es muy diferente. Y acaba y el que se humilla, aquel que quebranta su corazón reconociendo su miseria, porque son muchas. El apóstol lo decía, ¿no? El que diga que no tiene pecado en su vida es un mentiroso. No hace falta decir más. Mientes como un cosaco y ya está. Por eso tengo que ir a junto a mi Dios todos los días. Tengo que levantarme antes de ver a mi esposa, tengo que ver a mi Dios. Antes de ver a cualquier ser humano, tengo que ver a mi Señor. Y decirle, Señor, sosténme. Si no, ¿cómo voy a predicarles a estos mis hermanos? Si no, ¿cómo le voy a hablar a mi vecino? ¿Cómo voy a amar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos? Sosténme. Porque en mi corazón solo, en ocasiones, solo hay motivaciones pecaminosas. Y solamente tu vida en mí puede fortalecerme de tal manera que acabe venciendo en mi caminar diario. Cuando reconoces eso, no tienes más que dejarte llevar, dejarte guiar, dejarte en manos de papá. Y entonces empiezan a suceder las cosas que tienen que suceder. Tu vida cambia, es transformada, estás en el lugar que ocupas, te sientes agradecido y te das cuenta de que la presencia de Dios hace posible que las cosas fluyan en provisión, en paz, en sosiego, aun a pesar de que haya frentes abiertos y batallas que librar. La mano del Altísimo está sobre ti. Acabamos. En Mateo 21, 42 dice así: Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron una cosa, que hablaba de ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Los fariseos estaban entendiendo algo por primera vez
en su puñetera vida. Perdonadme la palabra. Jesús estaba hablando de ellos con palabras eternas y con avisos claros, con avisos tremendos. Le dice: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere en ella se le desmenuzará. Estaba hablando de él, de su persona, de lo que él estaba hablando y lo que él estaba diciendo. Y estos se dieron cuenta. Vamos caminando hacia adelante. Pero hermanos, en ocasiones podemos desviarnos y podemos pasar a tener actitudes fariseicas. No lo permitamos. Amén. Esto es bueno. No hay pandemia, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay guerra que pueda doblegar el corazón de aquel que se ha sentido perdonado, que se ha sentido amado sin merecerlo. No te dejes engañar por nada ni nadie. La entrada a este reino, a este banquete, implica una nueva relación con Cristo, diferente, que ya no se forja bajo parámetros de egoísmos, ni orgullos vanos, ni de ceremonias, ni de ritos, ni de dogmas extraños. La palabra es una, y aquellos que han abierto su corazón a Cristo discernirán y introducirán aquellas palabras que el Espíritu vivifique y haga entrar en sus vidas como ese alimento poderoso que va a seguir fortaleciendo nuestros cuerpos y nuestras vidas en Cristo Jesús. Por eso nuestra vida no se basa en cultos, ni en ceremonias, ni en nada de nada que no sea Cristo Jesús, porque esto es lo que nos motiva a escuchar a alguien durante 3/4 de hora, 1 hora. Esto es lo que nos motiva para poder seguir permaneciendo firmes, para no caer en cosas vanas. Por eso, cuando nos reunamos aquí o vayamos a donde vayamos o hagamos lo que hagamos para Cristo, lo que debe de haber en nuestro corazón no es otra cosa que reconocimiento y gratitud por aquel que estaba esperándonos con los brazos abiertos cuando venimos a pedirle perdón. A veces tengo que volverme a poner de rodillas delante de mi Señor pidiéndole perdón porque ha entrado en mi corazón la desgana de no querer escucharle, de no querer escudriñar lo que Él me dice. Y yo a esto no le puedo permitir que avance en mi vida. Tengo que pelear contra esas cosas. ¿Sí o no? Hoy recibo un correo y me dice: lo siento, pastor, pero hoy no voy a estar ahí. No lo siento, no me apetece. Qué guay. Como mola, ¿no? Pero no es algo aislado, ni es algo en concreto de una persona en concreto. Es algo que en ocasiones sentimos y no lo decimos. Hoy no me apetece. Ya el Señor me salvó, estoy dentro en el banquete comiendo las viandas. Y no me apetece levantarme. No me apetece ir a seguir edificando mi corazón y mi vida. No es preciso que yo vaya a ningún lado. Sencillamente, no me apetece. Ay, Señor, le pido a Dios que no andemos por apetencias, por deseos, por gustos. Tendremos que hacer cosas como padres que no nos han gustado hacer. Hemos ido a buscar el sustento, hemos hecho, no sé, verdaderas torres de Eiffel, hemos cavado zanjas, hemos hecho de todo para poder sostener la vida de nuestros hijos, ¿sí o no? Marineros, obreros, hemos hecho todo lo que nos dijeron que teníamos que hacer por un jornal y por sacar el sustento adelante, y ahora le vamos a decir que no me apetece al Señor por algo que realmente no solo viene a proveernos de algo, sino viene a transformarnos, para que el día que nos diga se acabó tu estancia aquí, podamos decir ahora sí, me dejó. Y ver su presencia y ver cómo te elevas hasta el mismo cielo y estar por siempre a su lado.
sentir que has completado, ¿no? Como decía el apóstol, ¿no? Venga, he acabado. Ya he concluido la batalla, ¿no? Ahora solo me queda, pues, bueno, solo me queda dejarme llevar. Solo me queda que el Señor me tome y que bueno, me arrope, me siga arropando con ese gran amor con el que me ha arropado toda la vida que he vivido en este mundo que tanto me ha afligido. La Escritura era clara. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Lo crees? Pues toma una decisión correcta. Tómala hoy y para siempre. Y si la has tomado ya, gloria a Dios. En justicia, nunca deberíamos entrar en ese banquete y nuestra decisión es, Señor, queremos seguir con esta misma actitud delante de ti, mantener este regalo precioso, forjarlo en nuestro corazón y vivir de esa gracia sublime que me permite estar cuerdo y estar viviendo conforme a tu amor, conforme a ese quebranto que debo de poner siempre ahí a diario, que me recuerda que te necesito, que me recuerda la sencillez de tu alma, que me recuerda tu excelencia y tu pureza ante mi suciedad. Gracias, papá, verdaderamente somos tuyos.